Hola chicos, ¿cómo están? Nos juntamos en la segunda cápsula grabada. Hoy día el tema, como les dije, vamos a retroceder un poquito a lo que es la historia universal, a la década del 30, para hablar del periodo entre guerras y completar la segunda parte, porque la primera era la Gran Depresión, y hablar ahora de los regímenes totalitarios. Les voy a compartir pantalla para que podamos visualizar en lo que estamos. ¿Dónde está? Espérenme un segundito. Vamos a ver si ahora aparece. Acá está. Ya chicos, este periodo entre guerras, yo les presento en esta imagen, chiquillos, los tres grandes líderes de estos movimientos totalitarios. Stalin, de la Revolución Rusa; Hitler, de la Alemania nazi; y Mussolini, del fascismo de los camisas negras en Italia. El objetivo, chiquillos, es que nosotros analicemos en el fondo cómo se rompen los paradigmas del siglo XIX, principalmente el paradigma de la democracia como sistema político de gobierno, y se reemplazan por estos regímenes totalitarios una vez terminada la Primera Guerra Mundial y antes de empezar la Segunda. Norberto Bobbio es un filósofo que, para acercarse al concepto de régimen totalitario, expresa lo siguiente: lo específico de un sistema totalitario es la penetración de un aparato político o dirigencia política en todos los aspectos de una sociedad, y sus elementos constitutivos son la ideología, el partido único, el dictador mesiánico y la instauración de un régimen del poder. Lo importante, chiquillos, es que de esta expresión de este filósofo nosotros vamos a sacar los cuatro elementos componentes y los vamos a explicar un poquito de forma más detenida. En esta ficha, chiquillos, les pongo una imagen de la propaganda nacionalista alemana en el contexto previo a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la propaganda es muy importante para estos regímenes totalitarios, ¿ya? Y lo vamos a ir descubriendo a la medida que vamos haciendo la presentación. ¿Ya? Volvamos a los componentes de los regímenes totalitarios que planteó Norberto Bobbio. Primero, una ideología crítica de la realidad. Y aquí hay un punto importante. Todos los contextos en los cuales surgen los regímenes totalitarios obedecen a una crisis económica. La Revolución Rusa de 1917, régimen totalitario, surge en un contexto de Primera Guerra Mundial y de los efectos económicos que esa guerra mundial está dejando en Rusia. El fascismo italiano de 1922-23 surge en un contexto de crisis económica de 1921, una vez terminada la Primera Guerra Mundial. Recuerden ustedes que los italianos no fueron tomados en cuenta en los actos reparatorios de la Segunda Guerra Mundial. Si bien no fueron castigados como los alemanes, pero tampoco se les ayudó en esa recuperación, por tanto, cayeron rápidamente en una crisis económica. Y por último está la Alemania nazi, que surge en 1900, o sea, que se levanta el poder de Hitler en 1933, pero el contexto de crisis económica de los alemanes en ese periodo es las consecuencias de la Gran Depresión, ya más el tema de los castigos económicos impuestos en el Tratado de Versalles a Alemania. Por tanto, hay una ideología que es crítica de la realidad existente, pero también entrega una propuesta de solución a esa realidad. ¿Ya? Nosotros estamos mal acá, pero vamos a llegar hasta acá. Vamos a llegar a un periodo de esplendor y de éxito. Porque vamos a tener que hacer, pero para lograr eso, vamos a tener que hacer una transformación radical, que requiere el uso de la fuerza y que requiere, en el fondo, violar el Estado de Derecho. ¿Ok? Por tanto, justifica de alguna u otra manera la acción o las acciones que van a llevar de esa realidad precaria a la realidad del éxito como elemento de transformación radical. El segundo indicador o componente tiene que ver con el dictador mesiánico, quien ejerce un poder absoluto sobre el partido, el Estado y la sociedad. ¿Ya? ¿Qué significa líder mesiánico? El Mesías, el Salvador. Yo soy quien los va a sacar de esta situación. Yo soy el que sé qué hay que hacer para llegar al periodo de esplendor nuevamente. Y eso se comunica a la gente mediante un discurso populista, enardecedor de masas, que lo que hace es generar identificación con mi persona. ¿Ok?
De hecho, yo les recomiendo, chiquillos, que vean la película La Caída, porque en el fondo ahí se ve con claridad esta imagen mesiánica con que los subalternos y el pueblo alemán ve a Hitler. De hecho, uno de los eventos más masivos desarrollados a lo largo del siglo XX es uno de los cumpleaños de Hitler, donde el pueblo alemán sale fervorosamente a las calles a aclamar al gran Führer, al gran dictador, al gran emperador. ¿Ok? Una tercera característica es que los regímenes totalitarios están compuestos por un sistema de partido único, un solo partido. Pero es difícil distinguir la esfera de lo que es el gobierno de lo que es el partido, porque tienden a fusionarse. Y de hecho, muchas veces el partido está por sobre el Estado. ¿Ya? El partido cumple un rol articulador. Primero, prepara las élites de gobierno. Segundo, se encarga de la promoción de la ideología, ¿ya? Y también del control de esa ideología a través de los medios de comunicación. Ojo, no es el Estado, es el partido, para que vean la dimensión de que este sistema tiene. Y el tercero es el régimen del terror. Para lograr esta transformación radical que me implica usar la violencia y violar el Estado de Derecho, necesariamente necesito que la gente obedezca, ¿ya? Y quien no obedece sufre las consecuencias y el castigo de ser antinacionalista. Por ende, sufre los campos de concentración, los exterminios o el exilio. Ya, esos son los componentes de don Alberto Bobbio, pero ¿qué características generales tienen los sistemas totalitarios? Primero, hay control de la prensa y la opinión pública. Acuérdense que esta tarea, como les dije, la hace el Estado, o sea, la hace el partido y no el Estado, ¿ya? Nada se publica, nada se expone a la opinión pública que no sea previamente determinado por el Comité Editorial Central del partido, que es el encargado del control y difusión ideológica. Otra característica tiene que ver con los discursos populistas y de masas donde se exalta la imagen del líder y el nacionalismo, ¿ya? Estos son masivos, son discursos recurrentes, hay una identificación a través de un símbolo, el famoso Heil Hitler, ¿ya? El símbolo de las camisas negras para el caso del nazismo, del fascismo italiano, entre otras cosas. Hay una propaganda política ideológica masiva, ¿ya? Constantemente se está instruyendo, educando a la población. Los medios de comunicación juegan un rol importante. El cine es una materia muy importante en esta época donde a través de distintas películas se puede, o de distintas actividades cinematográficas, se puede inculcar la ideología que se está tratando de implementar. Y también obviamente que el sistema educacional. Acuérdense que Mi lucha, el libro donde Hitler expone en el fondo la superioridad racial, aria por sobre otras, es un texto obligatorio en los sistemas escolares. Los regímenes totalitarios también son contrarios al liberalismo político, son contrarios a la democracia, y también son contrarios al liberalismo económico, o sea, son anticapitalistas. Cuando nosotros hablamos de regímenes totalitarios, chiquillos, vamos a encontrar dos tipos. Los fascismos, dentro de los cuales está la clasificación también del nazismo, y el socialismo soviético. Por ejemplo, el fascismo tiene como uno de sus objetivos la militarización de la juventud, mientras que el socialismo soviético pone por sobre eso la politización de la sociedad, sobre todo de los jóvenes mediante la doctrina marxista. El fascismo busca desarrollar un sistema económico corporativista, mientras que el socialismo soviético una economía central planificada. El fascismo el fascismo se caracteriza por ser anticomunista y obviamente con los comunistas por ser antifascistas. El fascismo defiende la superioridad del instinto y la voluntad por sobre el raciocinio, sobre el criterio racional. Ya no hay que cuestionar, hay que avanzar. Mientras que el socialismo soviético está sustentado sobre un principio de socialismo científico, que es el marxismo. Los fascistas tienen un objetivo de una expansión territorial que no está tan presente en el socialismo soviético. Como yo les decía anteriormente, chiquillos, en esta pequeña cápsula que les voy a mostrar hoy día, solamente nosotros vamos a analizar el primer régimen totalitario, que es el ruso, dejando para la semana siguiente lo que es el fascismo italiano y el fascismo alemán como antesala de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Acá tenemos los dos grandes personajes, Lenin, Stalin. Esta primera etapa, chiquillos, la voy a dividir. ¿Por qué? Porque
Si uno habla de la historia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tiene que partir con la revolución de 1917 y terminar con la desintegración, después de las políticas de apertura de Glasnost y Perestroika de Gorbachev en 1991. ¿Ok? Por tanto, tendría que abordar gran parte de la historia del siglo XX. Pero nosotros vamos a abordar solamente el contexto del periodo entre guerras previo a la Segunda Guerra Mundial, de lo que sucede en este régimen totalitario ruso. ¿Cuáles son los antecedentes de la revolución de los soviets? Les clarifico el concepto. Soviet viene siendo el proletariado ruso, los trabajadores. Primero, que en 1905 el zar Nicolás II intenta extender el dominio territorial ruso sobre Asia para tratar de tomar algunas colonias y sufre una profunda derrota contra Japón. ¿Ya? Esa derrota en la guerra ruso-japonesa genera un primer intento revolucionario que es sofocado por el zar y cuyo resultado es la creación o establecimiento de la Duma o Parlamento ruso, que no va a tener mucha trascendencia mientras continúe el gobierno del zar. Otro antecedente es el retraso económico e industrial principalmente que tiene la Rusia zarista en comparación al resto de los países europeos occidentales. ¿Ya? La economía rusa sigue siendo una economía sustentada desde la producción agrícola. Otro tiene que ver con la crisis económica que genera el ingreso de los rusos en la Primera Guerra Mundial como parte de la llamada Triple Entente. ¿Ok? Por tanto, ahí hay un contexto que yo les expliqué anteriormente. Todos los regímenes totalitarios surgen en un contexto de crisis económica. Y por último, tiene que ver con el control del poder del régimen zarista y los beneficios que recibe un pequeño grupo de burgueses que están ligados al poder. Y obviamente que van en contra de los no beneficios que recibe la mayoría del pueblo que corresponde a los campesinos. La primera etapa en esta instancia revolucionaria previo a la Segunda Guerra Mundial lo tenemos con Lenin, ¿ya? Lenin lideró la revolución de los bolcheviques en 1917. En realidad es un movimiento contrarrevolucionario porque lo que hace es sacar a los mencheviques en el poder que habían iniciado el proceso revolucionario en febrero de 1917. El principal objetivo de la revolución de los soviets es salirse de la Primera Guerra Mundial. Y el líder de los mencheviques, Kerensky, cerca de los 4 o 5 meses que estuvo en el cargo, no lo hizo. Por tanto, lo primero que hace Lenin, una vez que asume la dirección de la revolución rusa, es firmar el tratado de Brest-Litov, con lo cual los rusos se salen de la Primera Guerra Mundial, declarándose derrotados ante los alemanes. Conjuntamente con esto, Lenin creó el sustento ideológico de la revolución en sus obras completas, donde hace un aterrizaje a la realidad rusa de lo que es el marxismo o socialismo utópico. De ahí surge el marxismo-leninismo, porque recuerden ustedes que Marx escribe en Alemania para explicar una realidad británica, industrializada, no para describir una realidad rusa de un componente agrícola. Por eso también es que trató de implementar, aunque sin éxito, un programa económico llamado NEP, la nueva política económica, que buscaba en el fondo modernizar, transformar la economía agrícola rusa. Cuando Lenin muere en 1924, se produce una guerra civil al interior de los líderes del partido ruso, del PQS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, donde Trotsky se enfrenta con Lenin, el ejército blanco contra el ejército rojo, el triunfo lo obtiene Lenin, se queda en el poder, Trotsky después va a ser asesinado por la KGB en México. Ya, con Stalin cambia radicalmente la imagen de Rusia, ya, porque el proceso de Stalin es el proceso de la transformación tecnológica que lleva a una Rusia soviética precaria de economía agrícola a una potencia una vez terminada la Segunda Guerra Mundial que le permite en el fondo enfrentarse ideológicamente, tecnológicamente, militarmente a Estados Unidos en lo que se denomina la Guerra Fría. Ya. Lo primero que hace este señor Stalin, el costo de todo ese proceso de transformación es una amplia violación de los derechos humanos. Lo primero que hace es instaurar la denominada la Gran Purga de la década del 30. Perseguir, capturar y mandar a campos de concentración, de trabajo forzado, a todos los opositores a su régimen. De hecho, chiquillos, las cifras son impresionantes. Entre
Se calcula que un tercio de la población rusa entre 1936 y 1938 estaba en campos de concentración. También estableció en economía los denominados planes quinquenales, que son los responsables de esta transformación productiva. Planes que se renovaban cada 5 años, donde los excedentes de producción iban invertidos en tecnología industrial. Estableció también la colectivización de la tierra agrícola. No más tierras en manos de privados, sino que ahora todas las tierras les pertenecen al Estado y tienen una productividad comunitaria cuyo objetivo principalmente es cumplir con estos planes quinquenales de producción. Firma el Tratado de No Agresión con Hitler en 1939, previo a la Segunda Guerra Mundial, perdón. Dirige a los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, es el encargado de organizar militarmente el ingreso sobre Berlín, ya con ese famoso discurso de que no es importante cuántos soldados alemanes mates, sino cuántas mujeres alemanas logres violar, ya en función de las atrocidades que los mismos rusos cometieron en la Segunda Guerra Mundial. Ya chicos, como les dije, esta pequeña cápsula de clase grabada lo que buscaba principalmente era acercarnos al concepto de régimen totalitario, ya ver cuáles eran sus componentes, ver cuáles eran sus características y analizar el primer caso, que en este caso fue el socialismo soviético. La próxima clase vamos a analizar el fascismo italiano y el nazismo alemán, ya como bloque, sus características específicas, sus movimientos, sus objetivos, sus formas de gobierno, entre otras cosas. Y las dudas que hayan surgido esta clase las responderé, me parece que el día miércoles en el horario que tenemos de chat. Espero contar con la gran mayoría de ustedes para poder responder dudas y que puedan realizar también la actividad que les voy a dejar como tarea. Un abrazo, que estén bien, los extraño y ya llegará el tiempo en que todo esto termine y podamos volver a tener una clase un poquito más de conexión como la hemos tenido siempre. Les mando un abrazo, chiquillos, y lo echo de menos. Chao.